instituciones en Santiago, designado ya presidente del Consejo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán. Ha ocupado otras importantes posiciones. Fue presidente del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago, de la Cámara de Comercio y Producción, entre otras. Carlos Alfredo está de manera virtual con nosotros. Buenos días y esperamos que podamos hacer una evaluación de la presencia del presidente durante este fin de semana. Carlos Alfredo, saludos. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo están los televidentes? Deseándole todo lo mejor. Así es. Por ahí podemos empezar, Carlos, de la visita. Usted que ahora es parte de eso, pero que también está vinculado a todo lo que es el desarrollo de Santiago a través de muchas organizaciones y un organismo macro que se creó en los últimos tiempos que engloba a todas estas instituciones que estaban orientadas hacia el desarrollo de Santiago y la región. La visita del presidente, las expectativas, Carlos. Bueno, es una gran cosa que el presidente haya decidido hacer o el gobierno, mejor dicho, haya decidido hacer su primer consejo de gobierno en la ciudad de Santiago. Esto es positivo, primero por la actividad económica que genera la visita del presidente. O sea, teníamos todo un fin de semana, todos los ministros en la ciudad y tomando decisiones para la ciudad puntualmente. O sea, no había ningún tipo de distracción y todo estaba enfocado en soluciones a la ciudad y a los temas de la ciudad y la provincia de Santiago. Eso trajo consecuencia de que el presidente pudiera nutrirse de las demandas de la población y lo hizo muy de cerca porque visitó barrios, visitó instituciones, visitó hospitales, compartió con un sector nutrido del sector privado y eso, bueno, pues le permitió poder servirse y poder recibir la información de manera directa de lo que la ciudad necesita y demanda en sí mismo. Entonces hizo en torno a eso, hizo planteamientos muy puntuales, planteamientos de obras, planteamientos de soluciones que ya son importantes en el Consejo de Gobierno. El Consejo de Desarrollo Estratégico tuvo una participación predominante y pudo plantear una serie de obras que son vitales para la ciudad y que se demandan realmente. Entonces yo creo que oportunamente tendremos una actividad tan rápido como fueron planteadas y como fueron conocidas. Yo creo que tendremos respuestas sobre ello. Y un fin de semana completo. Extraño ver un presidente de la República en una provincia tan importante como Santiago, que es la cabecera de estas 14 provincias que conforman el Cibao. La carretera del Ámbar, de esta que se estaba hablando desde el gobierno pasado y que ya pues se va a iniciar, se habla de unos 36 meses en construcción. Esto no le va a quitar utilidad a la que existe hoy día, que es la carretera que comunica Navarrete-Puerto Plata y que fue remozada recientemente con una inversión cuantiosa, Carlos Alfredo. Bueno, es una tercera vía porque tenemos la Luperón y tenemos la de Navarrete que está diseñada actualmente, o sea, fue ampliada específicamente para soportar carga, que es la que viene desde el mismo Puerto Plata hacia la costa norte. Y por aquí conecta con la Joaquín Balaguer, que es la que nos lleva a la línea noroeste. Entonces, esta será más puntualmente una solución turística, donde, como dijo el presidente, nos va a llevar rápidamente a aquellos ciudadanos que vienen de la capital en 2 horas, podemos colocarlo perfectamente en Puerto Plata, demandando productos, demandando playas, demandando sol, que es lo que Puerto Plata ofrece determinantemente. Entonces yo creo que es una gran solución, yo creo que es una solución económica interesante. Lógicamente me gustaría que se terminara la Luperón, que le faltan unos cuantos kilómetros para llegar a la gran parada, y es como dije, una gran solución que debe terminarse. Ya la de Navarrete está terminada, está inaugurada, y es una solución más de vehículo pesado
que lo que pueden utilizar para el tema turístico. Carlos, el aspecto ahora que usted está en esta nueva designación, en este nuevo rol como parte del Consejo de Directores de Corazán, ¿qué hace el Consejo? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque a veces tenemos instituciones y ni los ciudadanos ni las personas interesadas, los grupos de interés, se enfocan en saber lo que dicen. Bueno, es lo que hay, un grupo de gente que hacen esto y que reciben esto y lo otro. ¿Cuál es el sentido y por qué es importante el Consejo? Que Carlos tiene la experiencia porque estuvo ahí Sí, anteriormente. Es así, yo fui ratificado en el Consejo de Dirección de Corazán y eso me llena de orgullo porque yo quisiera que la ciudadanía y ustedes y la ciudadanía entiendan que Corazán es una app, o sea, es lo que ahora modernamente se llama una alianza público-privada, que fue concebida muy temprano en los años 70. O sea, como siempre, Santiago camina adelante en todas sus determinaciones. El sector privado, junto al gobierno, determinaron la necesidad de administrar y de cuidar el agua de la ciudad. Me siento orgulloso porque unos distinguidos ciudadanos han ocupado la posición que yo ostento hoy. El doctor Octavio Almonte, Víctor Espaillá Mera, el ingeniero Valle, que es una persona de reconocida solvencia en el sector del agua de Santiago. Pasaron representantes como Emilio Peralta, pasaron el ingeniero Collado de la Pucamaima. Y entonces, en ese sentido, el Consejo se dedica a administrar el sector agua de la ciudad de Santiago y ahora más recientemente de toda la provincia. Entonces, administrar, ¿qué significa? Administrar significa proveer el agua que la ciudadanía necesita y también recogerlo, el agua negra, el agua que va antes de llegar al río, debe procesarse para volver a reintegrarse al sistema. O sea, es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Santiago. Una alianza, repito, público-privada, que fue concebida muy temprano en los años 70 y que yo creo que debe ser motivo de orgullo para la ciudad de Santiago el hecho de contar con una administración mixta para sus instituciones de servicios. Ahí mismo, Carlos, porque hay gente que desde la fundación del mundo, desde las iglesias se ha promovido aquel tema, que no hay cosa peor que ser rico y que solamente pasa un camello y una cosa ahí. Y cuando ven a los empresarios en espacios públicos se les disparan las alarmas y en medio de esta situación de privatización del agua, que hay tantas confusiones, ¿qué está sucediendo con el agua y cuál es el sentido de esta relación público-privada que viene de muchos años y hacia dónde se pretende llevar? Porque la gente está a la expectativa y la gente está como chiva, como le decimos en República Dominicana, porque entienden que ustedes los empresarios andan en busca de apoderarse del agua. No, de ninguna manera. Donde ha habido, y hay otros ejemplos claros en la sociedad de Santiago, donde ha habido coadministración con el sector público y el privado, nunca ha sido quedarse con la operación, ni quedarse mucho menos con el agua. El agua es un producto vital para la ciudadanía y es un servicio que se ofrece de manera vital para los ciudadanos. La idea es que, si bien es cierto, el Estado no ha sido el más eficiente administrador de instituciones públicas, lo hemos visto en otros aspectos, muchísimos aspectos. Entonces, al participar con el sector privado, le da la responsabilidad de coadministrar un servicio público, el cual lo hace celosamente, y así lo ha hecho muy celosamente. En este caso, yo, que represento muy bien al sector privado, comparto
la mesa con otras instituciones, la Pontificia Universidad Católica, la Asociación para el Desarrollo, igual que otros ciudadanos que son nombrados por el gobierno junto a los ayuntamientos, algunos ayuntamientos de la provincia. Y entre todos tenemos la responsabilidad de impulsar la institución. Nunca hacernos de lo que representa el servicio del agua para la ciudad. Ahora sí, tenemos todo la obligación de hacer una administración eficiente de ese servicio. Y esa es sencillamente la propuesta que busca Corazán muy temprano, vuelvo y repito, desde los años 70, nunca ha habido un manejo inadecuado. Y entonces por eso, compartiendo la dirección, que ahora hay una persona política, un ingeniero responsable de la administración propiamente, pues nosotros en el Consejo compartimos la responsabilidad de ayudar en torno a eso. Vamos a recibir a Xiomara. Así es, Carlos. Vamos a brindarle virtualmente una taza de café Santo Domingo. Y saludar el look de Carlos, que no lo habíamos visto. Sí, está con el candado, la muy cosa renovado. Sí. Bueno, la pandemia. Nos da mucho placer porque la última vez que estuvo aquí, Carlos estaba, creo que pasando un proceso médico. Y cuando lo vi me sorprendió porque está sumamente rejuvenecido. No, se ve, sí. Y es importante que personas que hacen tanto aporte, que salen de su espacio de confort para cooperar con el desarrollo de Santiago y del país, eso hay que valorarlo. Personas que han comprometido su familia, su patrimonio, hasta su salud por el bienestar colectivo. Así que de Aquí verdad nos da mucha satisfacción, Carlos, verlo tan recuperado. Está nuevecito. Así es. Aquí seguimos con Dios delante. Así es. Carlos, Cuéntame. trajo mucha controversia, sobre todo la finalidad, la designación de Wellington Arnott en Santo Domingo, en INAPA. Aquí se conoce de los nuevos miembros del Consejo, y tú mencionabas las instituciones que están representadas en el mismo, donde mandan técnicos, expertos, ingenieros a ser sus representados en el Consejo. Y como que ha creado cierta suspicacia el hecho de que la representación del INAPA también es un abogado, que nada tiene que ver con sector agua. ¿Qué de cierto hay en eso? Por lo que parece, yo no he conversado propiamente del tema con ningún funcionario del gobierno, pero me luce que están buscando ciertas alianzas con otras instituciones y en otros órdenes del tema del acueducto y alcantarillado también, pero ya a nivel nacional. Por eso establecen la presencia de un abogado para administrar el tema, que yo me imagino que va orientado en eso, en buscar ciertas alianzas, ciertas condiciones para el tema del agua. Bueno, vamos a ir a la publicidad, Carlos. Permítanos ver estos consejos comerciales de nuestros patrocinadores para continuar con este importante tema, Carlos, que siempre ha estado vinculado en este tema relacionado al desarrollo. Decimos la República Dominicana porque al final lo que se produce en Santiago sirve para alimentar otras provincias del país. Es decir, que cuando a una provincia, a un municipio le va bien y genera riqueza, la genera finalmente para todo en este esquema que tenemos en República Dominicana de un solo tesoro, de un solo erario para beneficio. Es decir, que son importantes temas lo que seguiremos tratando con Carlos Fonder después de la pausa. Que ese debe ser el gran propósito de los gobiernos, el generar riqueza a través de estas empresas, las empresas privadas, y desahoga así el Estado, ¿verdad? Así es. Y que retorne por lo menos un 80, un 70% de lo que estos espacios producen. Publicidad y ya volvemos.
Carlos Alfredo Fonder Victoria está con nosotros en el café de Diario 55, presidente del Consejo de Corazán. Carlos, la situación de la Noriega, tú que conoces ese sector bastante bien porque no es la primera vez que está en Corazán. La situación, aquí hablaba el secretario general del sindicato que opera allí, de que esto ha sido abandonado. De 10, 12 motores, solamente estaban funcionando 3 y era a mediada capacidad. Tengo entendido que se hicieron inversiones ahí, pero la demanda es mucho mayor y cada vez Santiago está poblacionalmente creciendo y el consumo pues requiere de mucho mayor trabajo y cantidad de agua a ser procesada. ¿Cuál es la situación de la Noriega? De acuerdo al informe que justamente presentó el jueves pasado el director Burgos, que hizo una visita oficial, ya una visita de reconocimiento luego de su entrada a la administración de Corazán, él entiende que hay que invertirle a la planta de la Noriega de manera de poder primero reacondicionarla, que le falta, dijo que le falta pintura, le falta mantenimiento, le falta acondicionamiento, pero también hay que hacer leves inversiones de capital de manera de aumentar lo que pretendemos sea de 1 metro cúbico a 1,5 metros cúbicos de agua para los afluentes, lo cual es muy positivo, porque toda el agua que podamos incrementar es agua que va a satisfacer la necesidad de la ciudadanía. Entonces yo creo que habrá que invertirle rápidamente a la Noriega para optimizar su condición, pero la planta está operando bastante bien, se está nutriendo de las aguas que vienen desde la toma de López Angostura, y entonces yo creo que también requiere periódicamente darle el mantenimiento que todo equipo necesita. Con toda esta deficiencia que tenemos, ¿tú entiendes de que era una prioridad tanto Cienfuegos como La Canela, que tienen hoy acueducto? Definitivamente. Definitivamente debemos agradecer, la ciudadanía de Santiago debe agradecer el hecho de que el gobierno, en este caso el gobierno pasado, hiciera inversiones de capital y la hiciera en el tema de agua. Teníamos desde la Noriega, justamente, teníamos que no se hacían inversiones en acueducto y alcantarillado en la ciudad. Y era vital, se habrán invertido más de 4,000 millones de pesos, y eso se hicieron en La Canela, se hicieron en la planta y se reacondicionó mucho. Gurabo tiene tanque nuevo, tiene línea de conducción que va desde la Estrella Sadalá hasta el mismo Gurabo para que baje por gravedad. O sea, se hicieron grandes inversiones en el tema del agua para la ciudad, que es un producto vital, sin duda alguna. Ahora lo que pedimos es una pequeña asignación presupuestaria para poder terminar el gobierno. Se han caído ligeramente las recaudaciones por el cambio político, primero, y segundo, por la propia pandemia que nos afecta. Entonces necesitamos llegar hasta el mes de diciembre para entonces hacer un replanteamiento en el nuevo presupuesto de la institución. Carlos, el otro día hablaba no recuerdo, estoy dándole mente a alguien, cuando se construyó el acueducto de Santiago y que se diseñó con una vida útil de 20 años y que ya hemos sobrepasado esto. ¿Qué hay que hacer? Y la persona, creo que fue Mateo Espaillat, una vez que me invitó a su comando de campaña, y creo que me estaba hablando de esto. 20 años y ya tenemos 30, 35 años. ¿Qué hay que hacerle al acueducto para que siga funcionando, o aún todavía ustedes que están envueltos en eso creen que no puede dar par de años más, o hay que hacerle algún remozamiento importante? No, siempre hay que darle mantenimiento. Como dije, toda obra hay que darle son equipos eléctricos, son equipos que se van deteniendo el desgaste natural, y eso hay que darle mantenimiento permanentemente, hay que darle a condición permanentemente. Pero la planta está en óptima función, o sea, no ha perdido su capacidad, y por el contrario,
ha ido incrementando junto a los acueductos, porque los acueductos lo que su labor fundamental es procesar mayor cantidad de agua de manera que podamos devolverla al sistema. La Noriega suplía el agua de Moca. Ahora eso le distrae un metro cúbico 0.5 por minuto, y entonces ahora necesitamos irle incrementando porque la ciudadanía va demandando más cantidad de agua a medida va creciendo. Entonces hay que ir en la toma, hay que seguir buscando más agua y tomar agua y devolverla al sistema, que para eso las plantas de tratamiento de la Noriega, de Cienfuegos y de la otra que todavía no tiene operaciones, pero que próximamente ya con pequeñas inversiones podemos completar. Dicen que un carro sin gasolina no corre, y es lo que está ocurriendo con el mismo tanque de Gurabo. No está llegando el agua allí, y escuchaba decir también en los demás acueductos que se han hecho, Carlos. No, yo creo que hay propio de la transición. Estamos por enterarnos cuál es la situación. Yo recibo, desde que salió el decreto, recibo permanentemente demandas de temas de deficiencia de agua en algunos sectores puntuales, y se están analizando, se están conociendo para tratar de darle respuesta. Yo creo que había un proceso en la misma institución, que el cambio de gobierno provoca cierto letargo en sus maquinarias, en su operación, pero eso poco a poco se irá retomando. Gurabo, en el caso puntual, tiene unas instalaciones nuevas, tanto, como dije, con la tubería que suple el agua hasta el tanque, para que luego baje por gravedad, ni siquiera necesita de gran bombeo. Y entonces yo creo que todo eso será propio del cambio político que experimentamos. Gurabo, porque mucha gente no hemos entendido esa obra, Carlos, porque pensábamos que tal vez se iba a alimentar de algún río que estuviera por la montaña y se iba a bajar el agua. Entonces, como que no, como que el agua se va a subir, se va a almacenar para posteriormente suplir. Sí, se busca un sitio. ¿Cuál es el esquema se busca un sitio de mayor altura que la población que va a alimentar, de manera de que se bombea desde una planta que hay en el mismo Gurabo. O sea, se recoge en la Estrella Sedalá, en una tubería central, se sube hasta esa oficina de Corazán, que tiene una serie de bombas que impulsan el agua hasta ese tanque, y ya luego por ahí baja por gravedad. Perfecto. Carlos, si usted la conoce, como está envuelto en esto, la ley de agua, que aparentemente se ha conocido varias veces y hoy sale, o en estos días ha salido, y como que no hay la claridad suficiente, porque nosotros decíamos ahorita en el comentario anterior que nosotros tenemos debilidad con lo que es la representatividad, y los diputados y senadores solamente hacen contacto con la gente para buscar los votos y después no se consulta absolutamente a nadie. Ha salido esta ley y hay todo un conflicto de que no entendemos la ley, hay cosas que son muy ambiguas y ni siquiera se sabe a ciencia cierta lo que se está buscando. Si usted conoce la ley, ¿es buena, es mala? Yo no la domino en detalle, pero entiendo que no hemos podido llegar a optimizar esa ley de agua adecuadamente. Tú sabes que el tema de agua, que es un servicio público fundamental, se entiende que debe suplirlo el Estado, debe suplirlo el gobierno, y ninguno cuidamos de su costo. O sea, yo siempre digo de manera jocosa que producir un metro cúbico, producir un litro de agua es mucho más caro que producir un litro de whisky. Y entonces nos pagamos caro por el whisky, pero no queremos pagar caro por algo que es vital como el agua. Entonces, todavía no hemos podido alcanzar un consenso adecuado para una ley que tiene la influencia de muchos sectores, porque muchos sectores participan. Aquí en este caso tenemos la presa, la energía de generación, o sea, hay tantos ingredientes con el tema del agua y no hemos logrado un consenso adecuado. Pero vamos caminando, y positivamente lo que nosotros como instituciones, como país joven, ir creando y mejorando, optimizando permanentemente todos los temas hay que irlo trabajando
sistemáticamente de manera que podamos mejorarlo. No hay que esperar 20 o 30 años para revisar una ley. Si podemos hacerlo periódicamente de manera de irla adecuando a los tiempos. El problema es, Carlos, que aquí tenemos que pagar para tener agua, consumo doméstico y también para consumo humano, que sale mucho más costoso todavía. Sí, pero entiéndase que tú tienes, el acueducto suple el agua que se usa para lavar vehículos. El acueducto produce el agua que se usa para un sector industrial. El acueducto produce tanto para un uso inadecuado de agua, y eso es un bien de primera necesidad. Cuando un lavadero está usando el agua potable que otros sectores no pueden utilizar para el consumo humano, es hasta cierto punto criminal. O sea, tenemos que darle el valor al agua que ella en sí mismo tiene, independientemente de quién la supla, que en el caso de Santiago, oportunamente decidimos cuidar el tema del agua. Manuel Arsenio Ureña decía con mucha propiedad que el valor más grande que tiene la ciudad es Corazán, porque justamente administra el agua. Y eso es un valor que nosotros hemos creado y que como tal debemos cuidar la institución y el agua de manera de no festinar en su uso y no festinar su administración, porque es delicado el tema. Carlos, la ley nos ayudaría a organizar, porque por ejemplo estamos hablando de tratar y de suplir agua, pero nosotros tenemos temas críticos con los ríos, con los humedales, con las cañadas, que van y depositan sus aguas al río Yaque. Por ejemplo, usted va al río del Licey y eso más que un río, es una cloaca donde hay granjas, personas, industrias, depositan sus desechos, cosas que al final van y terminan en el río Yaque. La gente que utilizan en los espacios que se han asentado en las cañadas. En algún momento podremos tener nosotros una visión holística de esto, de entender que eso es todo y a veces tenemos que hacer más procesos fruto de estas cosas. Es así, es de hecho el mal uso que le damos a todo lo que es agua y todo lo que es afluente de río, que igual es agua. O sea, nosotros de Santiago cuenta con 9 cañadas que nutren el río Yaque. Cuando viene a llegar el agua del río Yaque no es más que otra cañada mayor, una cañada principal. Por eso, en este caso el plan estratégico está enfocándose en proyectos denominados en torno al río Yaque y sus efluentes en su cruce por Santiago, que es lo que le compete. Pero hay que trabajar el tema de la alimentación. Corazán tiene en agenda un proyecto que es el colector 10. El colector 10 recoge las aguas de todo el noreste de la ciudad, de manera de producir, como dije ahorita, más agua que lleguen, aunque sean residuales, van a la planta de tratamiento y luego la planta de tratamiento la devuelve al sistema. Hay que independizar claramente los usos de agua, pero hay que hacerle más eficiente la captación del agua y la producción del agua en sí misma. Cuando uno pasa por el puente así de la otra banda y usted ve toda esa lila, que donde usted ve lila usted sabe qué es lo que hay. Contaminación, y uno dice, pero qué fuerte, ¿por dónde viene esta agua? Y no hemos podido nosotros identificar todas estas cosas, que no tenemos cañadas, sino cloacas, porque eso se coge para cualquier cosa, menos para hacer un humedal natural. Es un parásito y se desarrolla en aguas estancadas y contaminadas. Exactamente, uno ve esa lila y uno dice, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con el tema Río Yaque? Carlos, las expectativas, un nuevo gobierno en medio de una pandemia, al Carlos ciudadano, el que pertenece a estas instituciones, pero también al empresario. Expectativas, nosotros que estamos trabajando a mediana capacidad en el tema de empleados, de paralización económica y todas estas cosas. Pero nos dice Robinson que tenemos que ir a la publicidad. Vamos a la publicidad y vemos. Y vamos a agregarle Puerto Manzanillo también, exacto, que es otro tema importante. De hablar el aspecto económico que estamos y las perspectivas que tenemos en medio de la tormenta, como dice una canción. Publicidad y volvemos con Carlos Fonder.
Carlos Fonder está con nosotros en el Café de Diario 55 y vámonos a otro tema también de relevancia y de importancia, porque el presidente estuvo por Montecristi, Manzanillo y el puerto es otro de los temas fundamentales, vitales en todo este proceso que vive República Dominicana y ha sido una demanda del empresariado, no solamente de Santiago, de las 14 provincias que conforman el Cibao. Se habla de estos acuerdos público-privado, Carlos, y recordamos nosotros que hubo hasta un pugilato donde los chinos, los norteamericanos, disputándose este puerto por ser tan vital, por ser una parte tan esencial y geográficamente tan bien ubicado. ¿Tú entiendes de si ha conversado el presidente con el sector empresarial para que esa alianza sea sector dominicano privado y la alianza con el gobierno, con el Estado dominicano, y no intervengan ahí otros países? Sí, la gran noticia de inicios del gobierno, del nuevo gobierno, es que está mirando alegremente hacia la frontera. Yo creo e insisto en que debemos dominicanizar la frontera, y cuando digo la frontera me refiero a toda la línea noroeste, que la hemos dejado un poco abandonada, y yo creo que justifica que la dominicanicemos rápidamente. Una fuerte manera de hacerlo es el muelle de Manzanillo. La zona del Cibao y la República Dominicana en general necesita de una entrada hacia el Atlántico, que no la tiene. Todos sus grandes muelles están concentrados en el Mar Caribe, por lo tanto en el sur de la República. Cualquier problema que lo tenemos ambiental se repercute negativamente en el abasto en todas las provincias del Cibao. Entonces necesitamos desarrollar el muelle de Manzanillo. Oportunamente, el sector privado habíamos intervenido para tener una coadministración con el sector público de ese muelle y paulatinamente irlo desarrollando, porque un punto marítimo no se desarrolla tan rápidamente. Hay que empezar a traer carga, hay que empezar a generar carga. Y para entonces activar un muelle de manera de que las líneas navieras hagan parada, hagan punto en Manzanillo. Pero ya había iniciado muy bien. Entonces volvimos para atrás, perdimos ese contacto que el gobierno está retomando ahora como una app, de nuevo, un proyecto público-privado que ya de alguna manera existía y que había caminado bastante bien. Yo espero que ahora esto pueda avanzar rápidamente, de manera que se creen fuentes de empleo en la línea noroeste, pero también se cree un desarrollo marítimo en ese punto, tales como generación de energía eléctrica, abasto de productos, de almacenes para traer productos básicos, maíz, cacao, afrecho, todos esos productos que pueden llegar y almacenarse ahí, y también generar una planta eléctrica, traer una central de abastecimiento de combustible que no tenemos en el Atlántico. O sea, yo creo que es una buena noticia el hecho de que el gobierno mire hacia la bahía de Manzanillo, y creo que es mejor noticia que lo haga con el sector privado. Carlos, diagnóstico de nuestra economía en estos 6-7 meses de pandemia, de cierre económico, de apertura parcial y las perspectivas. Ya tenemos que para inicio del mes que viene nuestra principal fuente de ingresos será reaperturada con un esquema. La realidad del sector industrial, empresarial, pymes y todo, ustedes que manejan informaciones del sector productivo del país, específicamente de Santiago. Bueno, tiempos difíciles para el comercio, tiempos difíciles para la industria. La industria porque se cae su demanda, a pesar de que muchas industrias pudieran seguir operando, pero la demanda está en el suelo, igual que el comercio. Cayó todo propio de la situación. Pero positivamente vemos los signos, la economía se va reactivando poco a poco, y ya las expectativas son mejores que las que teníamos 2 o 3 meses atrás.
O sea, se espera que el déficit ya ande por el orden del 1% negativo para de aquí a diciembre, lo cual es mucho mejor que los 4 que teníamos originalmente en el panorama. Ahora, yo, sin ser negativo, ni mucho menos porque no me caracterizo por eso, creo que debemos ser muy cuidadosos en el año que viene. En el año 2021 creo que se va a reflejar en la industria, en el comercio, o sea, en todo el sector empresarial y gubernamental inclusive, se va a reflejar una cierta resaca, por llamarlo de alguna manera, que pudiera ser bien difícil de manejar. Entonces, mi observación es que cuidemos el año 2021, cuidemos los presupuestos particulares, de manera de que no dilapidemos recursos, preservemos los recursos que podemos necesitar en ese momento. Tenemos un sector financiero muy bien, pero que de alguna manera va a sentir reflejos de la situación económica de hoy, se va a reflejar en el año que viene, y debemos administrar adecuadamente esa situación. O sea, no me preocupa el 2020, yo creo que vamos a cerrar muy bien. Pongamos el ojo en el año 2021, de manera que la resaca, vuelvo y repito, que tuvimos en este año, no nos cause mayores daños en el año que viene. Bueno, Carlos, ¿cuáles medidas deberíamos nosotros tomar, o ustedes tienen algún programa que presentaron en estos encuentros con los candidatos para este tipo de cosas? ¿Qué hacer con eso que usted identifica? Porque manejar una empresa, manejar un país es eso, es proyectar y usted hacer escenario para tener opciones en caso de si me sucede esto, hago esto, si no me sucede esto, hago aquello. Y si muchos que abrieron hoy están en capacidad de aguantar hasta el próximo 2021. Así es. Esa es la incertidumbre. La incertidumbre es que el 2021 podamos sobrepasarlo igual que vamos a sobrepasar el 2020, que con cierto éxito, exitosamente, después de tan feo panorama. Pero la idea es que nosotros en el 2021 podamos administrar el ahorro, podamos administrar la moneda, podamos adecuadamente, de manera de no tener mayores devaluación para no incidir en el costo de la canasta familiar, podamos manejar adecuadamente las importaciones. Entonces, por otro lado, podamos incrementar nuestras exportaciones, podamos tener unos canales de comercialización determinantes y adecuados para nuestros productos agrícolas que se han visto prácticamente sin mercado con la caída del sector turismo. Hay que llevar esos productos a otros países, otros países como del Caribe, que no tienen la capacidad de producir que nosotros tenemos y sin embargo tienen cierta demanda que se irá levantando en su turismo también. Entonces nosotros tenemos que mejorar nuestras exportaciones, tenemos que administrar claramente nuestro endeudamiento, tenemos que cuidar nuestra moneda y tenemos que hacer las inversiones de capital que están pautadas de manera de ir mejorando los servicios públicos, pero sin festinar el tema del endeudamiento. Bueno, ahí mismo un país que tiene, Carlos, ahí podemos ver ingresos, presupuestos. Hacemos un presupuesto grandísimo, enorme, y los ingresos se nos quedan chiquitos todo el tiempo y tenemos que acudir a préstamos. En medio de esa realidad, ¿qué hacemos? Replantearnos un presupuesto de acuerdo a nuestra posibilidad económica, en lo que genera el país, o hacer el presupuesto como se hace con una proyección de un 10% del anterior y lo que no conseguimos lo buscamos prestado. Mira, yo creo que fundamentalmente es el ahorro gubernamental, que no hemos sabido cómo hacerlo. Yo creo que hay maneras de hacer más eficiente el Estado, de manera de que podamos sistemáticamente mejorar el tema del ahorro. Y eso, inyectarlo a los servicios públicos o a las inversiones de capital, que es lo que necesita este país. Bien dijo, se le planteó al presidente hacer 2 hospitales para Santiago. Santiago tiene una gran inversión hospitalaria privada, quizás tan mejor que
que la que puede tener la ciudad de Santo Domingo, pero el servicio público hospitalario no ha caminado de la mano con eso. Entonces hay que hacer inversiones en el sector hospitalario público en la ciudad, y eso tiene que salir del ahorro, tiene que salir de alguna manera del Estado para producir ese ahorro. Y yo creo que hay que hacer sacrificios en la administración pública de manera de que podamos inyectar a esos servicios públicos inversiones de capital. Bueno, Carlos, hemos llegado a la parte final. Un mensaje a Santiago, al país que nos está viendo y que está conectada con nosotros en este momento. Bueno, nada más atinado que pedirle a la ciudadanía que, como dije al principio, cuidemos el tema del agua. El agua es un recurso valioso que tenemos que administrarlo, y ahora desde mi posición en Corazán, junto con el director general, el ingeniero Burgos, que es una persona que está trabajando sin desvelo en el tema del agua, debemos cuidar el tema del agua. Y con el tema del agua, cuidar la institución denominada Corazán. O sea, yo le invito a la ciudadanía que pongan sus ojos sobre Corazán para que nos observen, para que nos vean, para que entiendan su accionar, de manera de que cuidemos como un bien valioso nuestro, un bien valioso de la ciudadanía de Santiago, una institución que es envidia de todo el resto del país. Es una institución que maneja el agua más eficientemente que cualquier otra provincia de la República Dominicana, que ha sido visto por otros Coramoca, otra Cora Plata, una serie de Cora que vieron a Corazán como su ejemplo, y que hoy debemos cuidarla para que siga produciendo un bien vital para la ciudad de Santiago. Entonces, bueno, obsérvenos todos, pongan su atención en nosotros y en Corazán. Apostamos a ustedes. Hay personas de mucha calidad, personas que van a ser veedores, que aunque están dentro, siendo parte de la institución, el compromiso que tienen es mayor con la sociedad que con la política, y eso genera un equilibrio, y estamos convencidos de que Corazán seguirá siendo lo que siempre ha sido una institución modélica para Santiago y para todo el país. Gracias a Carlos Fonder por haber estado con nosotros intercambiando pareceres, trayéndonos informaciones importantes con relación al aspecto económico, con relación al agua y muchísimos temas que tratamos con él. Gracias a él y a ustedes también, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja detrás de escena para que ustedes reciban este magnífico programa cada mañana. Feliz resto del día. Mañana a las 7 en punto aquí estaremos otra vez al pie del cañón. Feliz resto del día.